7:13. Por aquí estamos, Jeanette González, con todo gusto, con todo el equipo para llevarles a ustedes la información de esta hora, acompañarlos. Y ustedes saben que los países, los vecinos y los que no son también, que se han dirigido acerca de la situación de Venezuela a través de comunicados, han emitido pronunciamientos, piden diálogo, piden negociación, piden encuentro, ¿no? Cada una de las partes vinculadas en lo que es este proceso político actual tiene sus posiciones, pero vamos a decir, estos observadores que son nuestros vecinos, los que están aquí y también los organismos internacionales hablan de diálogo, de negociación y evidentemente sin satanizar esto, quisimos traer al estudio a Gustavo Velázquez, que es presidente de C&C Cambridge International Consulting, abogado con máster en administración pública, experto en negociación de la Universidad Harvard, es doctor en ciencia política, autor del libro La quiebra del modelo político y fue representante de la Mesa de la Unidad Democrática para el Diálogo en República Dominicana. Ustedes se acuerdan, eso ya hace algunos años. Entonces, lo que queremos hablar acerca de qué se requiere para una negociación política en el mundo. O sea, ¿cuáles son los pasos que debe haber inicialmente, más allá de la voluntad, que creo que es el primero de ambas partes, o de las partes que estén involucradas en un determinado conflicto? Gracias, Ginés. Pues sí, los procesos de negociación son muy complejos, porque hay que entender esencialmente dos cosas de qué es una negociación. Una negociación es un proceso, no es un acto de magia. No es que alguien tiene la varita mágica o se tomó la pastilla mágica y resolvió el asunto, ¿no? Como por obra y gracia de Dios. Es un proceso, tiene diferentes elementos dentro de ese proceso. Entonces, y además, esos elementos siempre van a estar presentes, ¿no? No importa de qué se trate la negociación. Eso nos ayuda a tener una mejor visión, una mejor perspectiva, a entender esas dos cosas. Que toda negociación es un proceso y que dentro de ese proceso siempre va a haber unos elementos en común que se están manifestando de diferentes maneras. De tal manera que es muy complejo analizar, según el grado naturalmente de conflictividad, estas situaciones que se están presentando. Hay negociaciones políticas muy difíciles porque, bueno, naturalmente hay divergencia de opiniones, hay totalmente intereses opuestos muchas de las veces, a veces hay asimetría de poder. Entonces, las emociones por lo general están a flor de piel en todas esas situaciones, de tal manera que, como que te decía, es muy complejo. Entonces, lo primero que hay que hacer en una de estas situaciones es tomar perspectiva, hacer un mapa de qué implica todo ese proceso de negociación que se está desarrollando. ¿Qué se recomienda? Que a la hora de las negociaciones estén sentados en la mesa las personas involucradas directamente o representantes de ellos, Sí, para mantener esa perspectiva. depende, ¿no? Hay una cosa un tema que planteaba Kissinger en un libro que hicieron sobre él, que se llama Kissinger, el negociador, maravilloso para entender diferentes estrategias de negociación, donde él decía que a veces se desgastan mucho en buscar el cara a cara. A veces no es necesario, inclusive a veces no es conveniente, y se buscan mediadores, facilitadores. Por eso vemos en las negociaciones internacionales cómo intervienen otros países para tener una mejor perspectiva de eso. Pero lo más importante en estas situaciones conflictivas es procurar mantener canales de comunicación, porque sin comunicación no hay negociación y naturalmente los puntos de vista de parte y parte cada vez se van haciendo más extremos y eso empeora el proceso de cualquier negociación en la que uno esté, desde la más compleja a nivel internacional hasta las más pequeñas entre dos personas por asuntos triviales. En el caso de Venezuela, ahí lo dijo la presidenta de México electa, Claudia Sheinbaum, que era un asunto de los venezolanos, lo han dicho muchas personas, y asegura que no deben estar factores externos. Otros dicen que sí, y hasta se han ofrecido en el mundo
otros países, personalidades para estar en ese tema de mediación. Hay una receta que no debe haber, pero pregunta usted que es el teórico, el que sabe. ¿Hay algunos modelos o algunos ejemplos que puedan decir, mira, si es bueno en un determinado momento llamar a un árbitro no, un facilitador de la negociación externo, o tiene que ser nada más con las personas, ya sea de un país, de una empresa, una organización, de un mismo grupo religioso, por ejemplo? Bueno, depende de la negociación en la que estén. Cuando la negociación ya se convierte en un problema que va más allá de las fronteras de determinado país, pues es muy importante tener una perspectiva externa, tener una asistencia que ayude a las partes a ampliar su visión de ese proceso de negociación. Por ejemplo, hay un caso muy, bueno, del siglo pasado, como dirían, de los años finales de los 70, en Rhodesia, ¿no? Alrededor de esos temas de los gobiernos que hubo en el sur de África, que manejaban la minoría racial para manejar el país, ¿no? Estaban Namibia, Rhodesia y Suráfrica. Y también había un elemento que se estaba generando en África en esos años, que estaba entrando la influencia soviética en Angola y en otros países de la región. Entonces, Estados Unidos, que supuestamente no tenía nada que ver Sí. en la vida de los habitantes de Rhodesia, pues naturalmente intervienen porque, bueno, no les interesaba la expansión de la influencia soviética en África. Entonces logran reunir Namibia, Suráfrica y otros países que no estaban involucrados de África, pero que no tenían esos problemas raciales tan fuertes, para influir en Ian Smith, que era el presidente de Rhodesia en esa época, para que fuera cediendo el sistema político, porque allí lo que mandaban eran las minorías y no las mayorías. Entonces, en estos casos que nosotros nos tocan más cercanos, hay temas de los vecinos que nos rodean que son importantes, hay temas de la realidad global que influyen allí de tal manera que no podemos circunscribir nada más el problema a algo local. Evidentemente hay repercusiones internacionales, pero no hay duda de que los problemas de los venezolanos, los que tienen que resolverlo y protagonizar ese proceso, somos los mismos venezolanos, ¿no? Así es, recordamos Sí. que conversamos con Gustavo Velázquez, presidente, presidente no, ya le decía presidente de la asociación. Usted fue presidente de cuál organización gremial, ¿no? O algo de profesores. No, Lo recordaba. de una firma De la firma especializada nada más, pensé en que. estos temas de negociación. Así es. Sí. Mire, y con respecto a casos emblemáticos en el mundo, ¿no? Siempre se habla como que de los más sonoros, pero habrá muchos que pueden ser un ejemplo, ya sea para Venezuela o para cualquier otro país. Sí, son temas sobre todo de transiciones históricas. Por ejemplo, bueno, el caso de El Salvador, ¿no? Había un conflicto en El Salvador también en los años 70, 80, y allí intervinieron varios países para ayudar a las partes entre el gobierno militar que había también beligerancia en el sentido de la guerrilla que había allí, o eran uno de los actores del conflicto, y ahí se hizo una negociación internacional donde se lograron acuerdos de paz y pasar a un esquema donde el pueblo de El Salvador decidió quiénes fueron sus próximos gobernantes, ¿no? Ujú. Lo mismo en España, ¿no? En España también se dio un proceso de negociación muy interesante para pasar de la influencia que tenía el franquismo a una democracia parlamentaria en España, ¿no? Donde hubo pactos muy importantes, ¿no? Entre los diferentes factores políticos. Hay otro caso que no precisamente se refiere a los temas de quién controla el poder en un momento dado,
porque por lo general sucede que hay resistencia al cambio cuando hay estos conflictos. Pero, por ejemplo, el acuerdo entre Ecuador y Perú lo calificaban como una de las guerras más largas que había en, Ha habido. en el hemisferio, ¿no? Hace como un mes organizamos una reunión con el presidente Yamil Maguad y estuvo 4 horas contándonos Su experiencia. cómo fue la experiencia de esa negociación, las partes que se involucraron. Y hay un tema fundamental allí, que es la identidad de las personas que están negociando, ¿no? ¿Qué forma su identidad? ¿Qué los ata? ¿Qué los moviliza? Y eso hay que entenderlo de parte y parte, ¿no? Por eso a veces son importantes los facilitadores que pueden dar Y hay países expertos o muy dedicados a esto, tienen esa vocación, como el caso de Noruega, El que han caso de Noruega, trabajado con el exactamente. tema de la guerra del ELN en Colombia, toda esta situación interna, que el proceso bélico que interno ha tenido Colombia y que llegaron a unos acuerdos, ¿no? ¿Por qué Noruega, un país como Noruega, se especializa en eso? En esa vocación. Bueno, vocación es algo que nace, ¿no? Ellos sienten que ellos tienen eso en la sangre, ¿no? O fue algo que se fue generando con el tiempo. Sí, bueno, ellos desde hace muchos años se han involucrado en diferentes conflictos sociales, políticos. Una de sus actuaciones más importantes estuvo precisamente en el conflicto palestino-israelí, donde avanzaron mucho promoviendo acuerdos entre ambos países. Y a partir de allí, y junto con procesos metodológicos, como es el modelo de negociación de la Universidad de Harvard, que es un marco metodológico que nos ayuda a entender los procesos, pero a eso hay que agregarle otros temas particulares, emocionales que hay. Entonces, Noruega ha desarrollado esa visión y ha tomado como parte de sus políticas fundamentales lograr acuerdos en función de la paz, Sí, ¿no? parte exacto, de su vocación. Ahora hay institutos también dedicados a la paz en el mundo, ¿no? Sí, sí, en Estados Unidos, en Europa, y naturalmente los organismos internacionales tienen una gran experiencia de esos temas. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, el conflicto entre Israel y Palestina, que hace poco tú estabas Sí, comentando que Israel cumpla los acuerdos, ¿no? exacto, que se van a reunir a lo mejor Es lo esta que están semana en pidiendo. Doha Entonces, o en Qatar. ese es un Perdón, en Doha ejemplo, o en el Cairo. Ajá. sí, ese es un ejemplo muy claro de cómo cuando uno va a analizar una negociación, uno tiene que hacer el mapa, ¿no? Ver cuáles son las partes que están involucradas, qué países se están viendo afectados, qué intereses se están viendo afectados, de tal manera que tomar en cuenta todo eso, tomar perspectiva, tener primero una visión global y después un enfoque de la perspectiva muy cercana de lo que está sucediendo es fundamental para poder hacer más eficiente el manejo de esos procesos de negociación. Así es. Y evidentemente hay mucha literatura. ¿Qué recomienda usted a la persona que nos está escuchando que tiene esa vocación, que quiere al menos, a lo mejor no profesionalmente, pero sí amateur, aprender y tener la voz para decir, mira, yo leí esto en tal parte, creo que por aquí puede ser, yo estoy estudiando este caso, nuestro propio caso? Sí, bueno, hay un libro clásico que es el del profesor Roger Fisher y William Ury, que se llama Sí de acuerdo, en inglés se llama Getting to Yes, es un clásico. Ahí está la metodología, es un mecanismo de cómo observar o cómo ordenar la información a la hora de ir a negociar. Como te decía, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Esa fue la metodología que se utilizó para el acuerdo de paz entre Israel y Egipto a finales de los 70. De allí es que la utilizó Jimmy Carter, de allí es que Jimmy Carter logra el Se Premio inspiró. Nobel Exacto. de la Paz y se convirtió en un gran facilitador de todos estos procesos de paz. Hay otro libro muy interesante que se llama Negociaciones 3D, que es la tercera
de 3 dimensiones, porque hay una dimensión que es la negociación en la mesa, lo que estaríamos negociando tú y yo aquí frente a frente, cómo reaccionas, cómo me miras, qué te digo, qué no te digo, cómo pregunto, ese tipo de cosas. Hay una segunda dimensión que es cómo logramos estructurar un acuerdo que nos beneficie a los dos, pero hay una tercera dimensión fundamental, que es desde fuera de la mesa y antes de ir a la negociación. Entonces, el tener esa perspectiva, esa visión de todos los factores que están influyendo, dónde están los obstáculos, dónde están las alianzas, es fundamental. Hay que hacer un mapa bastante complejo y detallado. Así es, ¿no? Así es. Inclusive en lo más sencillo uno puede hacer su pequeño mapa, pero en estas situaciones conflictivas. Con muchos factores influyendo, claro. Exacto. Entonces, hay que preparar todas esas diferentes negociaciones que se están dando allí. Para no perder tiempo a la hora de encontrarse. Claro, hay otro libro que se llama Kissinger, el negociador, que lo mencioné hace rato, de profesor Sibinius y de Bob Menuchin, que es extraordinario, y uno que acaba de salir de William Ury que se llama Posible, ¿no? Donde él plantea que siempre es posible, aunque parezca imposible, lograr acuerdos si uno se prepara bien, toma perspectiva y tiende puentes de plata a la otra parte. Muchísimas gracias, Gustavo, por habernos ilustrado en este tema que todos queremos pues aprender un poco más. Gustavo Velázquez. Te puedo encontrar por @ el Skype. Aquí das el Skype, pero bueno. En Instagram, ¿cuál es su cuenta? CIC Piso Cambridge. Ok. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Velázquez, presidente de CIC Cambridge International Consulting, abogado con máster en administración y experto en negociación de la Universidad de Harvard, doctor en ciencias políticas, autor del libro La quiebra del modelo político. Fue representante de la Mesa de la Unidad Democrática para el Diálogo en República Dominicana hace unos años atrás. 7:30, vamos con buena música. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.